Buenos días. Hola, buen día. Parece que ya terminamos de entrar. Les voy a poner en el chat la liga de asistencia, por favor, y les pido que me ayuden con unos segundos de poner su cámara para poder tomar una evidencia de asistencia a la sesión. Es muy rápido. ¿Quién me puede ayudar con su cámara, por favor, para que sea más rápido esto? Listo. Buen día, profe. Buen día. Gracias. Listo. Muchas gracias. No hay qué. Bueno, hoy vamos a ver, digamos, la tarea. Seguimos en las sesiones del módulo 3. Les comentaba la vez pasada que no es un tema mío, yo no programo las sesiones, lo programan desde la coordinación, el desfase no es un tema mío. Y bueno, de cualquier manera, son temas que se van relacionando entre sí, entonces espero que este material les sirva, aunque ya hayan hecho su tarea auténtica del módulo 3, que es el violentómetro. Vamos a ver como algunas cosas que son ejemplos de violencias, por si andamos como medio perdidos por ahí de qué es lo que podría yo hablar de un violentómetro, o qué tema podría abordar. Vamos a ver el ejemplo del acoso, que siempre es como un tema complicado, jurídicamente no resuelto. A pesar de que hay norma, no está, digamos, no alcanza la norma todavía a tener un buen tratamiento. Y esto entonces vamos a ver un poco alrededor del acoso, un poco sobre qué igualdad estamos hablando cuando intentamos hacer una política pública como un violentómetro, por ejemplo, para que tengamos una más idea. Y seguramente, si no es para ahora, para su actividad integradora sí será como algo importante de tener, ¿no? Para que puedan como tener como más herramientas en ese sentido. Entonces, bueno, mm, voy a empezar a grabar la Recording in sesión progress. y voy a empezar a compartirles pantalla. Mm, tengo esa- Mm, 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 claro, listo. En su pantalla pueden ver la presentación de lo que es esta cuestión del consentimiento y el acoso. Fue con el marco de la no discriminación, del derecho a la igualdad, ¿no? Como estas cosas de ir ubicando violencias y eso. Bueno, ¿qué es el principio de igualdad? Un poco porque cualquier cosa que se haga alrededor de eliminar la violencia o de atender las violencias, especialmente en este caso las violencias de género, tiene que pasar por la mirada de la igualdad. Es decir, ¿por qué? Porque es hacia allá, hacia donde vamos cuando hacemos este tipo de acciones. No son acciones aisladas, deben tener un marco.
siempre en el cual se inserten un marco de referencia, un marco lógico jurídico que permita entender para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, un fin último. Y al final, pues la idea de eliminar las violencias de género tiene que ver con la igualdad eh, real, sustantiva y estructural entre hombres y mujeres, ¿no? Ahorita vamos a ver la diferencia de las igualdades, porque no las igualdades todas son las mismas. Unas son un poco más fáciles de atender, otras son complicadísimas, entonces unas pues probablemente no llevan tanto tiempo de poder alcanzarse, otras van a llevar siglos para poder llegar a una igualdad un poco más tangible, un poco más como palpable, ¿no? Que sepamos que realmente se está viviendo una igualdad y que no nos quede duda, eso va a tardar. Y bueno, lo que nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva que hizo, que es la opinión consultiva 4 del año de 1984, es decir, ya tenemos un concepto de igualdad ya de muchos años, ya muy trabajado por un organismo que es muy experto en este tipo de categorías jurídicas, que es la Corte Interamericana, nos dice que la igualdad se desprende directamente de la naturaleza del ser humano. Sí, o sea, es algo que considera la Corte Interamericana que es intrínseco a el ser humano, ¿no? Es una perspectiva naturalista, una perspectiva en donde se considera que por el hecho de ser humanos tenemos igualdad, o deberíamos tenerla, ¿no? Que es inseparable de la dignidad de la persona, es decir, es tan inherente que no podemos ni siquiera quitarla, ¿no? Y entonces, lo que dice la Corte es que en realidad la tenemos y cuando no la tenemos es porque alguien está violando el principio de igualdad. O sea, es nuestra la igualdad, vivimos en igualdad, pero hay condiciones que producen algunos sujetos o algunos entes de gobierno o algunos entes eh, ilícitos o algunos entes empresariales, etcétera, algún actor, ¿no? Que rompe esa igualdad y lo que toca es recuperarla, porque ahí está y hay que recuperarla. Esto es como la visión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una visión muy naturalista, tal vez un tanto romántica, ¿no? Tan romántica como decir todos los hombres y las mujeres nacen libres e iguales. La verdad es que no, sea, no nacemos libres e iguales, nacemos insertos en condiciones de desigualdad y en condiciones de restricciones a las libertades. Eso sí, ¿no? O sea, si algo conocemos es la desigualdad. La igualdad no la conocemos, no la sabemos, no sabemos cómo es. Estamos trabajando para llegar ahí, ¿sí? Pero no conocemos una igualdad plena. O sea, siempre van a haber como situaciones en las cuales las diferencias entre las personas van a generar abismos o brechas entre las mismas personas y de las personas con sus derechos. Entonces, eso va a hacer que no sea tan cierto. Pero bueno, lo que hace la Corte Interamericana es un poco decir, es propia, no se puede separar, así nacemos, ¿no? Es como un poco así para obligar a los gobiernos a cumplir con sus obligaciones alrededor de la igualdad. Eso sí sucede, ¿no? Es como un poco una estrategia de visión para que pueda suceder esto. Entonces, toda situación en donde por considerarse un grupo superior a otro, ¿no? Se conduzca a tratar con privilegio a esos grupos. Es que ellos son los ricos, ¿no? Y como son los ricos, a ellos sí les vamos a pavimentar sus calles, ellos sí van a tener alumbrado público, ellos van a tener patrullaje, ellos van a tener centros comerciales, ellos van a tener atención inmediata, temas de salud, ellos van a tener escuela próxima, cercana ¿no? Y de buena calidad educativa, ¿no? Ah, es que ellos son pobres, son los de la periferia, los que están allá afuera, los que no son del centro de la ciudad, como, ¿no? Lo que casi no vemos. Ah, pues si les falta el agua no pasa nada, pues que le caminen más tiempo a la escuela, porque pues es que lo que hay.
Si no llegó la ambulancia porque están muy lejos, híjole, pues, ¿para qué se van a vivir tan lejos? ¿No? Es que las calles están despedazadas desde hace 20 años y nadie las arregla. No hay ni un parque, o si están, no son seguros, no hay alumbrado público, no llega el patrullaje cada cierto tiempo, ¿no? No es frecuente. Es decir, podemos ver a veces los contrastes en cómo ciertos grupos sí gozan de privilegios respecto al tratamiento de sus derechos por alguna condición que considere que ese grupo es superior al otro. Es que los ricos son superiores a los pobres. Es que los hombres son superiores a las mujeres. Es que las personas sin alguna discapacidad son superiores a las personas con alguna discapacidad. Es que las personas nacionales son superiores a las personas extranjeras. No, todas estas lógicas que podamos considerar que podríamos usar para generar, colocarnos en un estándar de superioridad vertical frente a otros grupos, a otras personas, solo por ciertas condiciones, y que eso genere privilegios en estas personas. Dicen por ahí que, por ejemplo, las personas ricas prácticamente gastan menos que las personas que no son ricas. Las personas ricas a veces, de repente es como eh, el banco te acaba de regalar, por ser un gran cliente y tener tanto dinero en el banco, te acaba de regalar un viaje de vacaciones para que sigas siendo nuestro cliente. ¿Qué pasa, O sea, las cuentas muy grandes, las cuentas de mucho dinero, algunos bancos también son accionistas de empresas hoteleras, de empresas turísticas. Entonces, algo que sucede, pues digamos comúnmente, es que estos bancos consientan a sus clientes más grandes con vacaciones todo pagado. Es una cosa que decimos, o sea, resulta que el que tiene más gasta menos, ¿no? Estas cosas como estos privilegios. Entonces, el que tiene lana no va a gastar en sus vacaciones, y el que no tiene dinero, como el banco no le interesa si pierde la cuenta o no, no le va a regalar absolutamente nada, y esa persona tendría que gastar su dinero en sus vacaciones si así lo desea, incluso endeudarse con ese mismo banco para poder tener unas vacaciones familiares, ¿no? Y ese gasto de esas vacaciones será un gasto representativo importante del patrimonio familiar. Así es como de chueca la lógica, ¿no? Porque no tiene el privilegio, una serie de situaciones. Entonces, hay como esas cosas que de repente se generan desiguales. No sé si se acuerdan de esta famosa prueba, la prueba enlace, que era una prueba para medir la calidad educativa de las escuelas, que se aplicaba la misma prueba a todas las escuelas del país, a todas, igual, exactamente la misma prueba a las primarias de este país, a la secundaria de este país, etcétera. Que era educación básica, para saber cómo estaban las escuelas. En alguna ocasión me tocó acompañar a mi hermana menor, digamos como ella fue como la hermana mucho más chica de todos, ¿no? O el pilón, pues, o el volado que al final hubo en la familia, en donde ya las condiciones de mis papás eran distintas, ya ellos ya ganaban mucho mejor que cuando yo fui menor de edad. Y cuando mi hermana, pues entonces tiene acceso a otra educación como muchísimo más, digamos, como muchísimo mejor, pero también más cara, ¿no? Entonces, eh, la metan a un colegio que es como, en Puebla sería el símil al Colegio del Bosque, que es el Colegio de Landes, y estos colegios son colegios, pues, de gente pudiente que tienen ciertas condiciones educativas especiales que no tienen otras escuelas. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi hermana tomaba clase, una, una loquera, clase en segundo de secundaria en francés, de una clase remota de un maestro en Canadá que estaba dando la clase desde Canadá a los alumnos de aquí de Landes en Puebla, a través de una sala virtual, que es una sala que tiene con este sistema de internet satelital. Porque algo que hacen los colegios de los Legionarios de Cristo, son esta red de colegios del bosque, es que todos los días a la misma hora ven la misma clase en todos los colegios del mundo. Entonces van tomando las clases de donde sea porque les va tocando igual. Es una cosa de sincronización muy impresionante, ¿no? A mí no me tocó eso. Entonces, a esta escuela del Andes, ¿no? Que tiene todos estos servicios tecnológicos y todas estas posibilidades educativas, porque no son bilingües, son trilingües y una serie de situaciones alrededor de todo esto,
Eh, Le hacen la prueba de enlace al igual que la escuela rural de Miahuatlán en Oaxaca, ¿no? Que es como esta escuela que a veces abre, a veces no. Depende si llovió o no, depende si el maestro, que es un maestro que generalmente da la clase gratis pro bono porque le nace, va a dar la clase o no, si los alumnos pudieron ir ese día a la escuela o no, porque a veces ayudan en la milpa, porque a veces ayudan en las tareas domésticas, porque a veces es más importante sobrevivir y trabajar que ir a la escuela, porque a veces hay papás que consideran todavía que las hijas mujeres no deben estudiar, porque para qué si se van a casar, ¿no? Todas estas condiciones que son como muy adversas para tener un proceso pedagógico, educativo, serio, formal, que tenga resultados efectivos, ideales, etcétera, no se cumplen y le hacen la misma prueba enlace a esta escuela en Miahuatlán, Oaxaca, que a la Andes en Puebla. Es decir, pues que la diferencia es abismal, ¿no? Los privilegios que tienen los alumnos que estudian en las escuelas del Andes es gigantesco respecto de lo que pueden tener como condiciones educativas las y los niños de Miahuatlán, Oaxaca, en estas condiciones como, pues siempre tendientes a la precarización de la educación pública, que es lo que pasa mucho en este país últimamente. Entonces, sí es muy complicado que tú apliques un mismo instrumento como si todas las escuelas tuvieran las mismas condiciones para estudiar, ¿no? No hay una igualdad respecto del acceso a la educación de las niñas y los niños en este país, que es una realidad, y por el otro lado, tú te tapas los ojos y dices, les voy a aplicar la misma prueba a todos. Eso no es una política adecuada para las condiciones de desigualdad y de discriminación y de vulnerabilidad, ¿no? Y de falta de universalidad y de no accesibilidad y de no disponibilidad de los servicios educativos de este país. Hay una serie de situaciones que no se cumplen para que tú puedas aplicar a tabula rasa, no sé si digamos parejo, un mismo instrumento. Tendrías que medir las condiciones de cada situación escolar para entonces ir evaluando de manera equitativa, es decir, a la naturaleza de cada caso. No voy a evaluar a Miahuatlán, Oaxaca, igual que a Landes o al Bosque, ¿no? En Ciudad de Puebla, Ciudad de México. No es posible hacer eso porque resulta injusto. Ya resulta un caso de injusticia social, ¿no? Ya es un asunto en donde el gobierno pareciera que ya logró que todo el mundo tenga acceso a la educación como debiera ser, y la verdad es que no. Esta educación en este país sigue sin ser universal. Tenemos todavía analfabetismo, todavía hay personas que no cursan la educación básica o ni siquiera entran a la educación básica, ¿no? Eh, Tenemos todavía problemas de deserción escolar, tenemos problemas de falta de buena alimentación para el buen aprovechamiento pedagógico, tenemos muchas condiciones muy adversas para tener una educación como la que se podría desear y que tendríamos que ir caminando hacia allá, ¿no? Y eso, el único país del mundo que tiene 0% de analfabetismo, o sea, que no tiene analfabetas en su país, es Cuba, la isla de Cuba. En Cuba, cuando dicen el papá y la mamá están obligados a la educación de sus hijos, están obligados a llevarlos. Si el niño no va a la escuela, ¿no? Se presenta la policía o el ejército en la casa de los papás para preguntar por qué no fue, dónde está y por qué no avisaron que no iba a ir y por qué no hay una razón de peso por no, ¿no? O sea, sí hay una obligación. O sea, en Cuba no hay un niño pidiendo en las esquinas, ¿no? Y yo viví 3 meses en Cuba por alguna razón familiar de salud, tiene un sistema de salud además muy bueno, muy reconocido en la región de Latinoamérica, en algunos temas muy avanzados, y yo pude ver la manera en cómo viven estas personas, ¿no? Todos tienen sistema de transporte público, es gratuito. Sí, los camiones se van despedazando, no tienen ventanas, apenas tienen ruedas, caminan porque Dios es grande, sí, ¿no? Pero nadie se queda sin transporte público y nadie paga el transporte público. Todos usan el mismo transporte público. El que quiera usar taxi, pues, sí. Pero generalmente los taxis son para el turismo. Entonces, lo que hace la gente es agarrar la famosa guagua, ¿no? Que es como el micro ya, y van colgados igual que en la Ciudad de México, ¿eh? Es que van saliéndose por las puertas. También en la Ciudad de México se van saliendo por las puertas y las ventanas. Y también las situaciones del transporte público a veces. En la Ciudad de México también es tan deficiente y tan lamentable como una guagua de Cuba, con la diferencia que la guagua de Cuba es gratis
y aquí nos cobran, ¿no? Y la guagua de Cuba ahí nos pasó una, jamás. Es una falta administrativa gigantesca pasarse un alto y el chofer que se pasa un alto es inmediatamente despedido. No aquí que se pasan un alto, atropellan a una persona y todavía se dan a la fuga y después puede regresar sin problema después de que todo el mundo se lo olvidó. No, ahí ya sí hay un control. Si Cuba tiene estaciones de igualdad importantes, por ejemplo, de tomar en cuenta, pero no de libertad, ¿no? O sea, lo que aquí podríamos tener más de libertad, tenemos menos de igualdad y allá es un poquito al revés, ¿no? Como estos sistemas de gobierno donde la igualdad se logra un poquito más, ¿no? Pero se sacrifican las libertades y aquí nuestro sistema en donde se garantizan un poco más las libertades, tampoco al 100, qué bruto, ¿no? Pero hay más garantía de libertad que de igualdad. O sea, nuestro país es muy contrastante, muy contrastante. O sea, podemos tener una zona de vivienda súper lujo y junto tener un barrio popular con muchas carencias o muy precarizado en sus condiciones materiales del día a día. Así suceden los contrastes de este país, son fuertísimos cuando vemos el paisaje urbano citadino y ya no digamos lo rural, contra lo citadino. También hay una serie de disparidades importantes también de analizar con más detalle, porque no siempre el hecho de no tener significa que no hay progreso. A veces las personas de la ruralidad tienen mejor control de su medio ambiente, tienen mejor calidad perdón, de aire. Me disculpas que me enfermé la garganta y ando un poco ronco. Que las personas de la ciudad. Yo recuerdo que cuando yo vivía en Coyoacán, en Ciudad de México, alguna vez hubo una contingencia ambiental de tal tipo, eso fue en 2019, en donde no podías, tenías una capacidad de visión de no más de 7 metros. No podías ver más allá de 7 metros a la distancia, porque el Recording stopped. Creo que otra vez volvió a fallar su internet del profesor. Lo más seguro es que nos metamos, nos salgamos y nos volvamos a meter como la vez pasada. Ya nos abandonó el profe. Bueno, nos vemos en 3 minutos. Hay que volvernos a meter, yo creo.
Recording in vuelvo, progress. les vuelvo a poner en la liga de asistencia eh, para que quienes no se han registrado se registren aquí en el chat. Ahí se las pongo. Listo. Bueno, les voy a seguir compartiendo la presentación para que sigamos avanzando. Eh, y bueno, ya hablamos como un poquito bastante de cómo este principio de igualdad, ¿no? Eh, lo seguimos construyendo, seguimos caminando, porque lo que sí ubicamos es la desigualdad, la que sí hemos vivido es la desigualdad, ¿no? La paz no la conocemos, lo que conocemos es la violencia, la libertad plena y gozosa no la conocemos, conocemos como dejos de libertad, ¿no? Pero siempre con temor a ejercerla. Es que yo tengo libre expresión y debería decir lo que sea siempre y cuando sean mis derechos y sea legal, y lo dices en tu trabajo y la gente de tu trabajo se molesta cuando tú dices, es que mis derechos laborales están siendo violados porque esto y esto y esto, y la gente lo toma mal y te despide. ¿Qué pasa? Porque pueden, ¿no? Entonces todavía no hay garantías efectivas porque te quieres ir a la Junta y la Junta de Conciliación y Arbitraje está saturada, tu juicio se lleva 7 años, necesitas dinero para estarle pagando al abogado o ser tú tu propio abogado, lo cual no es recomendable, bla, 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 ¿no? Ir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, la cual siempre tiene un montón de trabajo, entonces siempre están intentando convencerte de que aceptes la oferta del patrón y ya de una vez, ¿no? O sea, no hay garantías laborales en este país y cada vez hay menos. Entonces las empresas tienen mucho de ganar y los trabajadores mucho por perder. Entonces faltan muchas cosas para que podamos, digamos, seguir caminando en ese sentido de la igualdad, ¿no? Es lo que hemos reconocido para alcanzar la igualdad es primero combatir la no discriminación y también eliminar las violencias, ¿no? Al final, ya un poco hablamos de estas categorías sospechosas, que son las del artículo primero, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya lo hemos visto en las clases anteriores, no va a tener ahí, sino más bien voy a explicar en estos minutos que nos quedan de la sesión qué es la igualdad formal material y qué es la igualdad estructural. No son las mismas igualdades, por eso les decía que ni siquiera la igualdad es idéntica, ¿sí? La igualdad formal material tiene que ver con la no discriminación a nivel normativo, ¿no? O sea, lo que vimos del artículo primero de la Constitución, eso es lo que se piensa como una igualdad formal material. Esta igualdad formal material también se conoce como igualdad sustantiva. Alguna vez van a escuchar que hay una Secretaría para la Igualdad Sustantiva, ¿no? Es la que busca una igualdad formal material. Ahí el gobierno se queda corto porque solamente llega al espectro de lo formal material, que es un espectro de la igualdad, el más corto, el más pequeño y el de mejor resolución o más próximo a resolverse, pero no ataca la igualdad estructural, que es la que es muy complicada de atacar. La igualdad formal material está ligada al principio de no discriminación, está ligada a la norma y a las circunstancias de hecho de cada persona o cada grupo de personas que son sujetas, o la persona que es sujeta de discriminación. Y se mira a estas personas bajo las categorías sospechosas, ¿no? Por una situación de discapacidad, por una situación de género, por una situación, etcétera. Y entonces, esta es la igualdad formal material, la igualdad sustantiva. ¿Qué se hace para alcanzar la igualdad formal material? Se hacen acciones afirmativas, que son obligaciones positivas del Estado, ¿no? Para que se tomen medidas que hagan realidad los derechos humanos. Es decir, las acciones afirmativas también las vamos a alcanzar, las vamos a veces a ubicar como afirmativas o acciones de avanzada, ¿no? Se le llama, es decir, es dar un paso más adelante del problema para poderlo resolver. Y es una obligación del Estado. El Estado está obligado a hacer acciones afirmativas bajo el principio de no discriminación para corregir las desigualdades, al menos en miras de una igualdad sustantiva, en miras de una igualdad formal, material, ¿sí? Entonces, estas soluciones, estas acciones afirmativas, lo que sí sucede con esas acciones afirmativas, o debería suceder en en el corto plazo, es que surgen las acciones afirmativas, cumplen su misión
¿no? Corrigen la desigualdad formal material, logran la igualdad sustantiva y desaparecen. Las acciones afirmativas, por naturaleza política y por naturaleza jurídica, no están diseñadas para permanecer toda la vida. Son bastones que ayudan a la política pública o a la norma a conseguir la igualdad sustantiva, a conseguir la igualdad formal material, pero no significa que se tenga que quedar toda la vida. Una acción afirmativa que se esté quedando toda la vida es una acción afirmativa que no fue bien diseñada y que no está acompañada de soluciones para la igualdad estructural y que por lo tanto no desaparece. Porque atender la igualdad sustantiva sin atender la igualdad estructural es un error de gobierno, siempre. Entonces las dos igualdades se tienen que atender. El problema de los gobiernos hoy y desde hace mucho tiempo es que solo atienden la igualdad formal material. Mientras no atiendan la igualdad estructural, la igualdad formal material se corregirá poquito y volverá a caer en el mismo vicio o en la misma falta o la deficiencia que venía teniendo. Entonces, por ejemplo, una acción afirmativa. Vamos a hacer que en el metro haya vagones exclusivos para las mujeres para detener el acoso, ¿no? Como, sí, eso sí funciona, sí, está padrísimo, ¿no? Y ya vamos a viajar seguras y ya no nos van a hacer tocamientos ni miradas con lascivia, ni los famosos arrimones, ¿no? O vejaciones. Por ejemplo, una amiga salió con el pantalón negro un día del metro lleno de semen, de verdad. O sea, algún hombre se masturbó sin que ella lo notara, ¿no? Y salió llena de semen del pantalón. O sea, llegó al trabajo muy choqueada, o sea, muy sacada de onda, muy agredida, ¿no? Por esta acción de este sujeto que es una acción sin consentimiento de la persona, es una acción ilícita, es una acción inmoral, es una acción violenta, es una acción agresiva negativa, ¿no? Es es un hombre que, digamos, como persona, su calidad humana es bajísima, ¿no? O sea, tiene que ver con estas cosas. eh, que crean esta vejación, este daño a esta persona, a nuestra amiga que teníamos en la oficina. De verdad es que es como de a qué hora, y aprovechan que el metro va atascado, ¿no? Para hacer como estas cosas a veces. Y eso, entonces se hacen estos vagones exclusivos en el Metrobús, bla, ¿no? Pero lo haces mientras corriges el problema del acoso en el transporte público. No lo puedes dejar ahí toda la vida. Porque entonces lo que está sucediendo es que tienes un síntoma de que las situaciones de acoso y hostigamiento, eh, ¿no? Sexual sobre todo, en los espacios públicos como el transporte público, no lo estás corrigiendo. No estás logrando quitar el problema de fondo, de raíz, y por lo tanto sigues teniendo este problema que te obliga a mantener esta acción afirmativa años. O sea, los vagones tienen años ya en la Ciudad de México y no se está corrigiendo el asunto del acoso porque se bajan las mujeres de estos vagones exclusivos al espacio compartido y son víctimas de acoso sexual, ¿no? Aquí en este país, muchísimas mujeres, o sea, más de la mitad de la población de las mujeres han referido que han tenido algún incidente de violencia sexual en sus vidas, ¿no? Desde estas situaciones que podríamos decir las menos, que nunca es que sean no graves, ¿no? Pero digamos que desde el acoso sexual hasta las violaciones sexuales tumultuarias. Está pasando por el estupro, pasando por otras vejaciones sexuales, es que siempre hay como este referente. Por eso muchas mujeres, ¿no? Algo que no hacemos los hombres cuando vamos a viajar en el metro es pensar en qué ropa nos vamos a poner. O sea, no es una pregunta que nos hagamos. ¿Me voy a poner el pantalón ajustado o el pantalón flojito? Y si este suéter me queda muy pegado y se me está viendo mucho mis hombros, no vaya a ser que me vaya a pasar. No, los hombres no hacemos estas reflexiones. Probablemente pensemos en qué ponernos para ir a trabajar, por si hay alguna reunión importante o por si en el día nos vamos a lo mejor ensuciar la ropa por el desempeño del trabajo que hagamos, pero no lo pensamos por el riesgo sexual que exista en estos espacios públicos compartidos. Las mujeres sí. Voy a pasar por la construcción y están los albañiles. Voy a pasar por el Colegio de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional o de la UNAM. Voy a pasar en el metro y va a estar lleno.
¿no? Y el policía de esa estación nunca está atento. Voy a pasar por una zona oscura. Voy a pasar, ¿no? Bla, 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 ¿no? Y luego es como, si se atreven a usar una falda, parece que los hombres, algunos hombres interpretan esto como un anuncio luminoso de aquí puedes pasar sin problema. Y no, no. O sea, el hecho de que una mujer se ponga una falda no está autorizando absolutamente nada. Y ahorita lo vamos a ver cuando veamos el consentimiento. Es como cuando solo suben los años, claro, como el aumento de las penas, como dice Hugo, ¿no? Es como 70 años a los secuestradores. Ah, está muy bien, pero el secuestro sigue creciendo. O sea, las penas no detuvieron al delincuente, porque lo que no se está eliminando son las razones del delito. La pobreza, la corrupción, la ilegalidad, la cultura de la ilegalidad, ¿no? En este país, que son cuestiones estructurales. La pobreza es una situación de desigualdad estructural, no formal material, estructural. La corrupción es un asunto de desigualdad y violencia estructural, no sustantivo, estructural, y no se atiende. Entonces, el ejemplo que pone Hugo son estos parches que hace el derecho penal para tratar de tener una respuesta desde el Estado que no funciona. Es que ya le subimos la pena al feminicidio, está muy bien, pero en este país siguen matando mujeres todos los días. Es que la violación sexual también siguen siendo violadas todos los días. Es que también el robo se sigue robando en esta sociedad a diestra y siniestra rampantemente. No ha funcionado el derecho penal en su misión. La misión del derecho penal es poner penas que sean tan representativas que te dé miedo robar, violar, matar a una mujer, ¿no? Secuestrar a una persona, extorsionar. Entonces no está funcionando. Va a terminar la sesión, el tiempo de esta sesión. Recording in Ok. progress. Les sigo compartiendo la presentación. Aquí en esta parte que estábamos viendo eh, desde la igualdad formal material, ¿no? Entonces ya veíamos cómo las acciones afirmativas deberían crearse, sí, para corregir el problema de la igualdad sustantiva y desaparecer, pero como no se hace un tratamiento integral entre igualdad formal material sustantiva y la igualdad estructural, es muy complicado que estas acciones afirmativas tengan un buen fin, ¿no? Un buen puerto. Generalmente no pasan. Y es que la igualdad estructural tiene que ver con otras situaciones más complejas todavía que la no discriminación sola. Son situaciones que implican no sometimiento y no opresión. Todavía en esta sociedad hay trabajos muy mal pagados, casi de condiciones indignas de trabajo, como la maquila de las fronteras, como el trabajo de pesca de las grandes empresas pesqueras de este país, ¿no? Que trabajan en nuestros mares, que por muy poquitos pesos y bajo condiciones de horarios de trabajo más allá de las 8 horas diarias, en el sol o encerrados en fábricas o
eh, digamos, como en estas oficinas que de repente no tienen ni los mínimos de servicios dignos de estancia. En el trabajo pasamos la mitad del día, la mitad de nuestra vida se va entre la escuela y el trabajo. Sí es importante que la infraestructura, ¿no? O sea, los edificios donde nos colocamos a trabajar, a estudiar, sean dignos, porque ahí pasamos un montón de tiempo, ¿no? Nuestras casas también deberían tener condiciones muy dignas también de estancia y vivienda, ¿no? Y no sucede, es decir, en una situación que ya tiene que ver con situaciones socioculturales de las personas, ya tiene que ver con una historia y una cultura que viene de muchos años atrás, siglos, y que nos alcanza cuando nacemos y nos inserta en la lógica histórica social de este momento. Es como, ¡pum! ¿No? Ay, ¿por qué soy pobre? Ah, bueno, porque desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que había sistema de castas, los peninsulares tenían toda la lana y las personas negras eran esclavas que ni siquiera tenían condiciones mínimas de un salario. Y los indígenas, bueno, pues como que entre que sí, como que entre que no, pero como que no, no más no que sí, ¿no? Y los mestizos y los criollos y todo eso ha hecho que hoy, pues las condiciones de repartición de la riqueza son desiguales. Desde los aztecas, ¿eh? Los aztecas también eran como la rabia para este tipo de temas, también eran imperialistas, también explotaban otras culturas, les hacían pagar tributos, les hacían pagar impuestos, eran sanguinarios y no pagaban, acababan, hagan de cuenta que eran como el crimen organizado, pero en el imperio azteca, una cosa, ¿no? Entonces, si no pagabas la renta, si no pagabas el uso del piso, si no pagabas, machetazo y otro, ¿no? Entonces, tampoco es que veníamos de una cultura no violenta, porque esto de, los españoles nos trajeron la desgracia, no, ya estábamos bajo un yugo imperialista antes. Ya habíamos sido conquistados en algunas culturas por la cultura azteca. Los aztecas conquistaron cerca de Ecuador. O sea, tenían conquistada toda Centroamérica, ¿no? Hasta el norte. Todo el mundo les debía la vida a los aztecas. Lo mismo los incas. Los incas en Perú también eran como los aztecas, pero versión Perú, ¿no? Que también tenían dominados a los pueblos de Sudamérica y bueno, nada más les faltaron años para enfrentarse entre incas y aztecas y a ver quién ganaba, que no alcanzaron porque eran los españoles y como traían pólvora y viruela, pues eso hizo que no pudieran combatirlos, pero tampoco romanticemos, ¿no? Es que nuestros antiguos, eh, ¿no? Es que habríamos de regresar a las lógicas prehispánicas, al imperialismo dictatorial de los aztecas. ¿Eso es lo que deseamos? No. O sea, pensemos un poquito más sesudamente, con mejor información histórica que la que nos puedan dar en el libro de historia la primaria, que siempre es como muy eh, sesgada en la interpretación de la información histórica, ¿no? Este, si pueden leer Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España como un libro de referencia, es un libro que nos da mucho asomo de cómo estaba cuando llegaron los españoles, porque se escribe en ese momento, además. Entonces, siempre estas cuestiones de quién dominaba a quién, quién ganó la guerra contra quién, qué pueblo hizo esclavo al otro, qué condiciones se le impusieron, eso es lo que va generando desigualdades entre unos grupos y otros, ¿no? Eso en razón, por ejemplo, de la economía, pero en razón, por ejemplo, del género, pues siempre hombres, mujeres, que también históricamente desde hace 8000 años, una desigualdad histórica comprobada entre los géneros, ¿no? Las razas, etcétera. Y estas cuestiones estructurales van alcanzando sectores poblacionales, ¿no? Gigantes. O sea, por sectores es que la desigualdad estructural se mira. Entonces, corregir toda esta historia y romper la inercia histórica de tener esta cultura, cambiar la cultura para que ya no siga sucediendo lo estructural y por tanto tampoco lo formal material, ¿no? Es muy complicado. Que tendríamos que intervenir mucho la educación, tendríamos que intervenir mucho los medios de comunicación, mucho a las empresas, mucho a la mercadotecnia, mucho a los gobiernos, ¿no? Mucho a los templos, las religiones, ¿no? A los grupos que actúan en legalidad, o sea, todos estos actores que están en el paisaje social, todos ellos tendrían que entrar en una nueva cultura que sería una cultura por la paz, una cultura de la no violencia, una cultura de la no discriminación, una cultura de la mejor repartición de la riqueza,
Porque algo que plantea Nancy Fraser, que es esta feminista materialista, eh, también estructuralista, una de la filosofía material estructural de los años 70, o sea, Nancy Fraser nos había dado ya, esta mujer inteligentísima norteamericana, nos había dado ya las claves para empezar a trabajar la igualdad estructural, lo que pasa es que a nadie le conviene acabar con la igualdad estructural, o sea, los grandes intereses económicos de este mundo no le conviene acabar con la igualdad estructural, que nos quede bien claro, porque la igualdad, la desigualdad estructural le provee de mano de obra barata a las grandes empresas de este mundo, del mundo, y en una lógica de globalización, las grandes empresas también le imponen condiciones a los gobiernos nacionales. Como, ¿cómo que no vas a hacer los contratos por hora? Porque en este país tenemos contratos laborales por hora, lo cual es una aberración laboral, ¿no? Desde los derechos humanos eso es una aberración. Las empresas lo exigieron y lo consiguieron. Felipe Calderón, ¿no? En su gobierno presidencial, eh, hizo una reforma laboral de tal manera que hizo que los contratos por hora fueran una realidad y que tus salarios caídos en juicio, ¿no? Si tú tenías 7 años de salarios caídos para que te pagaran, solamente pudieras cobrar uno, ¿no? O sea, le dio un montón de privilegios y ventajas a los empresarios, a las grandes empresas y a los trabajadores, ¿no? Las grandes empresas de por sí ganan dinero y ganan muchísimo dinero. O sea, son empresarios que duermen y ganan dinero. Nosotros dormimos y perdemos dinero. Y los trabajadores siempre estamos en una situación de desventaja contra el patrón, siempre. Por eso el derecho laboral original de 1900, de la Constitución de 1917, ese espíritu súper social que tenía esta Constitución, protegía muchísimo al trabajador porque sabía que tenía las de perder siempre frente al patrón, porque el patrón siempre tiene dinero, siempre tiene recursos, siempre tiene cómo hacerle, siempre puede contratar grandes abogados, ¿no? O grandes asesores o amedrentarte, ¿no? Hay empresas que incluso han levantado personas, las han golpeado y las han ido a aventar a las carreteras cuando les ganan los juicios laborales los trabajadores. Está el caso de Johnson y Johnson, ¿no? Hay un trabajador que les gana un juicio laboral y el primer día que lo reinstalan, tiene un policía todo el tiempo atrás de su silla, las 8 horas de trabajo, y cuando sale, una camioneta lo levanta y lo va a aventar a la carretera México-Veracruz. Qué casualidad, ¿no? Y le pusieron la golpiza de su vida, no lo mataron, pero sí le dijeron, tienes que renunciar. Y renunció y se fue a vivir a Estados Unidos porque su vida corría peligro. Es un caso registrado muy escandaloso. Entonces, este tipo de cosas en donde frente a estos monstruos empresariales, el derecho debería compensar esa desigualdad que hay entre patrón y trabajador, dándole más garantías al trabajador como antes sucedía, pero ya no sucede. Y no sucede y sigue sin suceder, ¿eh? O sea, no se recupera, o sea, no se echaron para atrás las reformas de Felipe Calderón. Había la posibilidad, claro, porque los congresos, ¿no? Estaban tomados por un único partido y no pasó. Estas reformas que sí deberían suceder, no están sucediendo. Y cuando fue esta reforma de las 40 horas, no todos los diputados, sino todas las diputadas estaban de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo en que las personas trabajen menos, ganen lo mismo y disfruten más tiempo con sus familias? Y que llegan las empresas a hablar con las diputadas y los diputados y les ofrecen cosas. Tienen muchísimo dinero. Bimbo, fíjense, les voy a contar el caso de Bimbo como un caso muy ilustrativo, para que veamos cómo la desigualdad estructural se mantiene por ciertos intereses empresariales la mayoría de las veces. En algún momento en este país se consideró que llegamos a ser el primer lugar mundial de obesidad infantil y de diabetes infantil. Es decir, algo que no pasaba en los años, antes de los años 80, empezó a pasar a partir de los años 90. En México empezamos a tener niñas y niños gordos, con cuerpos obesos, con enfermedades relacionadas a la obesidad. eh, y no es que los cuerpos gordos estén mal, es que el asunto es que son cuerpos con sobrepeso, con problemas de enfermedad, que no teníamos antes. La diabetes infantil en este país no era lo que es hoy. Y tiene que ver con la entrada de ciertos alimentos, ¿no? La Coca-Cola, Bimbo, McDonald's, Burger King, Pizza Hut, ¿no? Domino's, es decir, empiezan a entrar las comidas norteamericanas
porque Estados Unidos sí era el primer lugar de diabetes y obesidad en el mundo. México ya le gana, ¿no? Consumimos más refresco que Estados Unidos, consumimos más pizza. Somos el país que consume más pizza en el mundo. Ni Italia, que es donde es la pizza, no, ¿no? O sea, ya le ganamos a Estados Unidos también en consumo de pizza per cápita, proporcionalmente hablando. Hay una cosa ahí que estamos muy mal. Y es que antes comíamos con manteca, ¿eh? Y no engordábamos. La manteca de marrano no es tan mala. Las que son re malas son los aceites sintéticos. Eso engorda un montón. Y las harinas procesadas, las harinas blancas. Antes comíamos maíz con manteca y frijolitos y nuestra dieta era muy balanceada. Hoy ya no, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chiquito, mi mamá nos servía en un vaso juguero los domingos, solo los domingos, en un vaso chiquito, un vaso de Coca-Cola. Entonces yo iba por una Coca-Cola de 1 litro a la tienda y regresaba de cuando la eran del cristal. Eso alcanzaba para toda la familia para un domingo porque era como, ¿no? Como una golosina, ¿no? Tu coca del domingo, yo la disfrutaba mucho, pero además me la tomaba y yo lloraba porque yo no sabía tomar refresco y así. Este, porque te lloran los ojos con el gas de esto, ¿no? Hoy las familias compran diario a veces 2 o 3 litros de Coca-Cola día a día y se lo toman completito. O sea, no sobra nada. El consumo de Coca-Cola es gigantesco en este país. Bimbo tiene pan que dura a veces 3 meses de caducidad. El pan que es un buen pan, a la semana se empieza a descomponer. O sea, a la semana empieza a tener hongos, porque no tiene tanto conservador. Un pan que dura más de un mes es un pan sospechoso. La hamburguesa de McDonald's que cumplió un año en Nueva York en la calle, sacaron una hamburguesa McDonald's, la pusieron en la calle, a la intemperie, al frío, a la lluvia, bla, 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 y la hamburguesa no se ha echado a perder. Le hicieron una fiesta de cumpleaños. Búsquenlo en Google, le hicieron un pastel de cumpleaños a la hamburguesa, cumplió un año en la calle Nueva York. Este tipo de alimentos, ¿no? Son cuestionables, ¿no? Hay países que los han expulsado. Francia ya no permite el yogur Activia porque tiene hormonas de engorda del cerdo. Entonces, el primer impacto sobre el cuerpo es adelgazar, pero después te da más hambre. Entonces, sigues comiendo más, sigues subiendo de peso, pero tú crees que Activia te ayuda a bajar, compras más Activia, tomas más Activia, ¿no? Francia se dio cuenta y lo sacó. En Bolivia ya no se consume la Coca-Cola, está prohibido. Entonces, hay como algunos países que han tomado algunas medidas, pero México no. Lo que quisieron hacer en México es, en algún momento hubo una iniciativa de ley por parte de la sociedad civil, en donde los papás y las mamás querían intervenir la alimentación de las escuelas de sus hijos y sus hijas para que fuera una alimentación más sana y no comida chatarra. Pero a Bimbo eso no le convenía. A Bimbo les convenía mucho entrar a todas las escuelas de este país porque básicamente tenía a su público cautivo ahí para comprarle a la hora del recreo, ¿no? Entonces, la iniciativa era que los papás y las mamás se fueran turnando, que fueran haciendo alimentación saludable y que los niños en las tienditas tuvieran este acceso a estos alimentos más sanos y que las familias tuvieran un ingreso más, ¿no? Que en lugar de que Bimbo se ganara ese dinero, pues para las familias, lo cual pues daba una fuente de empleo, los niños se alimentaban mejor, reducíamos la obesidad, controlábamos mejor la diabetes infantil, tenía un asunto público de salud y de bienestar económico. Entonces Bimbo lo que hace es contratar 500 lobieros. El lobiero es una persona que hace lobby, que hace una cosa que se llama advocacy legislativo o cabildeo legislativo. Vaya, habla con los diputados y las diputadas. Hay de diputados a diputados. No todos los diputados tienen el mismo poder político entre sí. Hay unos que no sabemos ni quiénes son, que pusieron ahí para ganar y para ocupar ahí un curul. Y hay diputados que salen todos los días en las noticias porque son los que operan políticamente los temas, ¿no? Pero Bimbo es una de las 3 empresas mexicanas, junto con Cemex y Grupo Carso, que cotizan en la Bolsa Internacional de Valores, es decir, tienen miles de millones de dólares. Bimbo ya está en Estados Unidos, está hasta Argentina, ya entra a Europa, ya compró toda su competencia, ¿no? Bimbo compró Orobit, Bimbo compró El Globo, Bimbo compró la otra marca de pan que ya ni existe, que era su competencia, ya la compró, diversificó su producto y básicamente ha monopolizado el consumo de las harinas procesadas en la región latinoamericana y en la región de América, básicamente.
Entonces, es mucho dinero que gana Bimbo todos los días, ¿no? Claro que le da para ofrecer un montón de cosas a las diputadas y los diputados. Y lo logró. Oiga, señor diputado, ¿cuándo fue la última vez que se fue de vacaciones? No, pues es que todo el día trabajo, porque los diputados trabajan mucho. Este, ¿y este carro en el que llegó es del año? No, ya es del año pasado, ya es viejito. Ya, sí. ¿Y es la versión de lujo? No, no es tan lujoso. Hay otro que es más lujoso. Y no le gustaría tener el del año lujoso, pero además otro para su esposa y sus hijos ya pueden manejar y no se quieren ir de vacaciones y cuando regresen tener sus coches en sus cocheras. Fíjese que le podemos ofrecer una isla exclusiva, ¿no? Porque el Grupo Bimbo tiene acciones también en la industria hotelera y tenemos un resort exclusivísimo, todo pagado para ustedes y su familia, bla, ¿no? Pero mire, el señor Seth Vidge, que era el dueño de Bimbo en ese entonces, Servitje es el apellido, le manda esta otra opción de iniciativa de ley, que claro que saben hacer iniciativas de ley, tienen abogados para eso y más, para que la estudie, ¿no? Respecto de la iniciativa de la comida chatarra. Y eso hace con todos los diputados a los niveles que lo tienen que hacer. Y la iniciativa de sacar la comida chatarra de las escuelas ya no pasa, ya no se sigue legislando, se detiene, la mandan a la congeladora y entra esta nueva iniciativa que es la propuesta de Grupo Bimbo, que no era salir de las escuelas, era reducir el gramaje, o sea, los gramos de los paquetes de comida chatarra de los productos que entraban a las escuelas. Entonces empezamos a ver que había paquetes que en lugar de traer los dos pingüinos de toda la vida, ahora traían uno. En lugar de traer los dos chocorroles de toda la vida, traían un chocorrol. En lugar de traer un gansito grande, ahora era mini gansito. Las coquitas empezaron a aparecer. También Coca le entró al asunto, por supuesto, tampoco convenía salir de ahí, ¿no? Todos redujeron sus grados de mililitros y de gramos de los paquetes a la mitad. Esa fue la reforma que propuso Bimbo y fue la que se aprobó, ¿no? Entonces, no sale la comida chatarra de las escuelas, pero dicen, si ya es la mitad del gramaje, bueno, pues ya será la mitad del consumo de azúcares y harinas procesadas para el niño y la niña, lo cual es falso, porque si el chocorrol te costaba, los dos chocorroles te costaban 10 pesos, el nuevo chocorrol te costaba 5 pesos. Entonces, en lugar de comprar un chocorrol, el niño compraba dos y se empacaba la misma cantidad de chocorrol. Lo mismo con la coca, lo mismo con todos estos productos. Entonces, la verdad es que no se logró, seguimos siendo el primer lugar a nivel internacional de niños con obesidad y con enfermedades, con morbilidades relacionadas a la obesidad, como la diabetes, la resistencia a la insulina, problemas de tiroides, renales. Tenemos, tenemos insuficiencia renal infantil. Eso nunca lo habíamos tenido en este país, ¿no? Y tiene que ver con lo que comemos, evidentemente con lo que comemos, ¿no? Entonces estamos teniendo muchos problemas de salud pública, el IMSS no se da abasto, por supuesto, pero no ponemos controles en lo que consumimos y tampoco tenemos suficiencia hospitalaria de salud para atender estos problemas de salud producidas por lo que consumimos. Hay una hipocresía gubernamental en este sentido por una falta de valor de decir hasta acá llegaste, ¿no? Al final las empresas tienen mucho poder, muchísimo poder. Entonces son todos estos actores los que hacen que sigamos manteniendo desigualdades históricos sociales porque les conviene, porque les dan ganancias. Bimbo no está pensando en la alimentación de tus hijos. Eso es un falso. El osito Bimbo es una trampa, ¿no? O sea, la verdad es que este gobierno hizo muy bien en quitar estas figuras animadas de los empaques que atraen a los niños a comprar. No es que lo hayan dejado consumir, más bien es que al menos le quitas como esta buena fachada a las empresas para que en lugar de estar viendo el osito, pues veas si está saturado de grasa, está saturado de azúcar. Si ustedes van al súper, no van a encontrar un solo producto que no tenga una advertencia de exceso de sodio, de exceso de azúcar o de exceso de grasas saturadas. Ni uno. Nadie se salva. Nadie. Excepto las tortillas de maíz. Los únicos que he visto que no tienen buen sello. De ahí en fuera, la verdad es que pero está súper. Bueno, si las verduras y estas cosas, pero los productos, digamos, enlatados de los pasillos, ninguno es preocupante y no lo estamos atendiendo y lo hemos normalizado. ¿Qué le puede pasar? Que tome coca a los 5 años.
pues los riñones pegan, están en crecimiento, esos riñones todavía no se han desarrollado. Entonces, meterle coca es meterle una cosa que no le va a ayudar al riñón, ¿no? Es como una cosa muy normal. Vienen las gastritis infantiles, también tenemos un montón de eso, colitis infantil. Es mucho, es un montón. ¿Se pueden hacer cosas? Claro, Nancy Fraser nos decía que implicaban acciones transformativas, ya no afirmativas solamente, transformativas. No es solamente alcanzar el problema, sino cambiar la cultura, transformarla para que sea otra cosa y esto ya no sucede, ¿no? Y empieza a reducirse las desigualdades. A través de tres cosas, el reconocimiento, ¿no?, a las identidades políticas, la redistribución de las riquezas, hay que redistribuirlas de otras maneras para que los que tienen mucho no tengan tanto y los que no tienen casi nada tengan algo. Sí hay que distribuir las riquezas de otras maneras y eso mucho tiene que ver el derecho laboral de por medio y las políticas de inclusión laboral y de generación de empleos de veras, de a de veras. O sea, generación de empleos permanentes. Es que va a ser el Tren Maya, va a haber este trabajo por un año. No, es que va a ser un año y después trabajos serios, trabajos pesados, empresas que se quedan, que generan de verdad estabilidad, ¿no? Y fortalecer el mercado interno del país, beneficiar a las empresas de este país, no estar contratando empresas extranjeras, eso es muy importante, ¿no? Pero también dejar que el pequeño empresario pueda desarrollarse y que el SAT no lo ahogue con un montón de cosas. Yo fui gerente de una empresa en Cotitlán durante un año y de verdad es que el SAT hace lo imposible para que esa empresa no camine, para que pague un montón de impuestos que, por ejemplo, la Coca-Cola no paga. A la Coca-Cola le quitan un montón de impuestos para que no se vaya del país. Pero al pequeño empresario todo el tiempo le están cobrando hasta la risa. La verdad es que hay que fortalecer el mercado interno con otras políticas. Y la representación política, ¿no? Que lleguen los sectores de las sociedades a las representaciones, a las tomas de decisiones importantes, a estos espacios en donde se supone que la democracia debería colocar a estas personas, pero no. Solamente siguen llegando las personas de la ciudad, solamente siguen llegando las personas que no son indígenas, solamente siguen llegando las personas que ya tenían una formación de un partido o que tienen simpatía con el gobierno vigente, ¿no? Y que esas son las personas que siguen llegando a estas tomas de decisiones, personas que traen compromisos con las empresas, personas que ya no pueden decidir tan fácilmente porque vienen con campañas políticas pagadas o no patrocinadas por grupos empresariales de la legalidad o de la ilegalidad. También sabemos que el crimen organizado ha empezado a pagar campañas e incluso a matar candidatos que no se aceptan que sean candidatos bajo sus lógicas. Estas elecciones fueron las más violentas en la historia de México. Mataron muchísimos y muchísimos candidatos. Nunca se había visto una violencia tal. En Michoacán hubieron diputaciones que se quedaron vacías porque ninguna persona quería ser candidata a esa diputación. Yo no hubiera sido candidato a esa diputación, ni en drogas, porque ya habían matado a un montón de gente. Y es como, pues quédense con su diputación, no les salvo la vida. Y es un natural, por supuesto, ¿no? Hay que hacer estos análisis de cómo no hay garantías de seguridad para que al menos estas acciones transformativas puedan suceder más o menos bien y empezar a reducir las desigualdades. Nos está costando mucho trabajo, sí, porque en lugar de reducir la desigualdad, ha ido aumentando de tal manera que la ilegalidad ya puede gobernar un país y eso es muy complicado. Echarlo para atrás, esto, yo no sé quién pueda tener una fórmula efectiva para detener lo que está pasando y que empiece a desaparecer. Si a ustedes se les ocurre algo, sería como una buena idea. Empezar a pensarlo. Y esto, por supuesto, que impacta en la vida de las personas. Voy a tener aquí la presentación, se las voy a mandar. Ya les mando también lo que era el asunto del acoso y el hostigamiento, que eso viene muy bien explicado en las láminas para que lo puedan manejar, porque ya dio la hora. Nos están pidiendo que seamos muy exactos con la hora para no darles mucho de su tiempo. Yo les agradezco mucho que hayan asistido a esta sesión. Les pido, por favor, sobre todo, aprovechando la sesión, que entren a hacer su módulo 4 porque no están haciendo su video. Solamente he tenido una entrega, una.
y ya vamos a entrar a la acción afirmativa, a la acción afirmativa, a a La la tarea actividad integradora. integradora. Perdón, es que me quedé con el. Gracias. A la actividad integradora la siguiente semana. Y no hemos entregado el video. Miren, si no quieren salir en el video está bien. Si quieren ser la voz en off que explica la presentación de su video está bien. Pero háganlo en el formato que ustedes quieran el video y sigan las instrucciones y tan se acabó. Mándenme la liga en su documento, yo subo a su Drive o al canal de YouTube que hayan donde sea y yo lo califico, pero no me están entregando y necesito, por favor, que este fin de semana se pongan las pilas, pónganse al corriente, tienen actividad integradora, les conviene un montón quedar en blanco y solo entrar a la actividad integradora. Es muy relajado, es muy desestresante y les conviene porque les asegura una mejor calificación. Y yo tengo tiempo de hacerles, tengo tiempo de hacerles la retroalimentación, porque si me lo entregan el último día, no les voy a poder hacer retroalimentación y se van a quedar con la calificación en la primera entrega y ya no está en mis manos. Nadie está obligado a lo imposible, es un principio de derecho y yo abuso del derecho. Buenas tardes, no le entiendo cómo hacer el video. ¿Qué es lo que no entiendes, cuate Pozo? Buenos días, maestro. Si no entiendo, sí, cómo hacerlo. Literalmente no entiendo cómo hacerlo. Pero ¿qué es la parte que no entiendes? ¿Cómo grabar un video? Todo. Creo que también tenemos que poner los logotipos, ¿no? De la universidad. Puedes o no hacerlo, o sea, sería como un poco ideal, pues, porque se supone que, bueno, es una presentación que vas a hacer en un video, vas a exponer algo y que tenga un símbolo distintivo de que es un trabajo para la universidad, pues sería bueno, mira, se te complica mucho utilizar los símbolos o los signos, no los uses, pero haz una presentación, genera algún material, puede ser un audio, puede ser un PowerPoint, puede ser alguna cuestión visual, no puede ser tú exponiendo, ¿no? Haciendo una lectura de lo que preparaste frente a la cámara. ¿Sí sabes grabar desde tu celular? Ah, sí, sí, sí. Ok, pues te pones tu celular, te pones enfrente, preparas una presentación como una exposición de lo que las instrucciones te están diciendo que debes hacerlo y lo empiezas a decir. Y Ok, ese es el video que tendrías que hacer. Si no quieres aparecer tú, puede ser la voz en off. La voz en off es esta voz que se escucha sin saber quién la está hablando, ¿no? Como este narrador que está diciendo cosas y en el video puede ir apareciendo tu presentación. Pero sí tiene que ser un material audiovisual que subas a tu Drive, ¿no? A tu Drive de tu cuenta de Gmail o a tu canal de YouTube, porque el video es muy pesado y la plataforma no permite más allá de 1 MB por archivo. Entonces tienes que mandarme la liga para que yo pueda ir al lugar en donde guardaste tu archivo y revisar el video, ok. Ok, ¿sí? Pero sí hay que preparar el contenido del video y luego hacer el video. Eso sí, ¿no? Entonces, lee bien las instrucciones para saber qué material quieres presentar, de qué vas a hablar, ¿no? O qué vas a exponer en tu video, hacer tu video, ¿no? Y después guardarlo en algún lugar en el que yo pueda acceder a través de una liga. ok. ¿Sí sabes usar el Drive de tu cuenta de Gmail? No, Ok. Estas son las dudas que tienes. sí. Ok. Te voy a pedir un favor. ¿Me puedes mandar un correo electrónico solicitándome una sesión 1 a 1 para que yo te pueda explicar en una sesión aparte para no quitar más tiempo de este lado, cómo ya en la pantalla, cómo usar el Drive para que puedas guardar tu video? Ah, ok, sí, sí, ¿Sí? maestro. Mándame un correo para que yo lo pueda agendar, por favor. Ok, ¿Sale? gracias. Listo. También cualquier persona que está aquí que necesite una sesión 1 a 1 por alguna duda de este tipo de naturaleza técnica, o estas situaciones y necesite estos 5 o 10 minutos de una sesión 1 a 1, se resuelven las dudas muy rápido, muy fácil, ¿no? Y para que empiecen a entregar su trabajo, porque sí es preocupante que no hay entregas. Eso, si alguien ya lo entregó entre la noche de ayer y hoy, no me haga caso, pero hasta anoche solamente tenía una entrega. eh, Solamente tenía una entrega. Espérame, eh, Guatepozzo, espérame, porque tú ya entregaste, ahorita No, que estoy no, haciendo. no, no he entregado. La cuarta no la he entregado.
Es que tengo a un alumno, ¿o tienes un hermano? Sí, pero no creo que esté aquí. La, la tercera ya se la entregué, me calificó, pero la cuarta no lo he hecho. ¿Tú eres del grupo 101? Sí. Ah, no, discúlpame, te estaba confundiendo. Sí, no, no. Ajá. Sí, no, no nos entregado. Listo. Bueno, entonces mándame el correo, por favor, y cualquier persona que aquí también los solicite, también se los mando. Les agradezco mucho su asistencia. Voy a dejar de grabar para que el video no se haga tan largo. Recording stopped. Y cualquier cosa ahí en el correo, por favor, y entreguen. Este fin de semana pónganse a trabajar un montón. Muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego, profesor. Buen día. Buen día, Gracias, Hasta profesor. luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Abril, también mándame un correo, por favor, para una sesión 1 a 1 y lo vemos en esta sesión, vemos en qué horario te queda y nos coordinamos, por favor.